los aspectos de valores que se debe tener como médicos, y en el caso de la pediatría con mucha razón todavía más, dado que trabajamos con gente que depende de las acciones de los padres o tutores, ¿no? Entonces el rol del médico es muy importante en esto. Entonces, estos principios éticos y humanización en pediatría, ¿no? Son muy importantes ser considerados cuando nosotros hacemos las intervenciones, ¿no? ¿Para qué? Para poder hacer una correcta atención de nuestro paciente bajo el principio básico de lo que es el trato digno. ¿Ya? Pero para esto tenemos que partir en primer lugar, ¿no? De qué es lo importante para ser un buen médico. Y esto es una cosa que a veces no lo tomamos en cuenta, ¿no? Tan solo una buena persona puede ser un buen médico. Ese es el primer decálogo de el primer punto de este decálogo, hecho por este doctor Rosman. ¿Y eso qué implica? Implica formación tanto desde la casa, sobre todo, ¿no? Y que se refuerza en la universidad. Debe elegir la carrera por vocación, no por el dinero. ¿Cuántos de ustedes no conocerán amigos que solo están haciendo la carrera porque están pensando cómo ganar más dinero? De ahí parte muchos de los problemas que vemos ahora. Debe respetarse los principios éticos y morales de la profesión. Miren, es curioso, yo estoy como decano del Colegio Médico, he sido miembro del Comité de Ética y del Comité de Sanciones Disciplinarias del Colegio Médico. Estoy actualmente en un comité sancionador del Colegio Médico del Perú. ¿Y por qué? Porque no se han cumplido estos principios éticos y morales. Y si ustedes pudieran o tienen algún familiar, de repente su papá es médico, algún conocido médico, y le preguntan qué se dicen en los WhatsApps del colegio médico, donde están solo médicos, muchas veces van a encontrar, ¿no?, expresiones discordantes, ¿no?, falta de respetos, insultos, difamaciones, simplemente por el hecho de discrepar políticamente de otro colega o simplemente por criticar las acciones que está haciendo, ¿no? ¿Dónde están los principios éticos y morales? ¿Dónde está todo lo que, entre comillas, debía verse desde la infancia y en la universidad, antes de ser médicos? No existen. Y ojo, que estas expresiones a veces salen de colegas que uno no podría creerlos, que ustedes los escuchan hablar de ética, hablar del trato, que uno no debe faltar respeto a los colegas, todo, y son los primeros que, escudándose en el casi anonimato de los WhatsApps, porque a veces solo sale el celular, o están con un seudónimo, entonces se permiten insultar, difamar, ¿no?, humillar a otros colegas. Dentro de lo que es la atención médica, debe anteponerse el interés del paciente al de nosotros. Simplemente les pongo un caso, ¿no? Actualmente, ¿estamos poniendo los médicos el interés del paciente antes que el de nosotros? Cuando tenemos muchos médicos que están vacunados con 2 dosis, ¿no? Y no quieren entrar a trabajar aduciendo que no están protegidos, ¿no? Entonces, ¿dónde está el interés del paciente? ¿Dónde está la vocación de servicio? ¿No? Y ni siquiera porque las actuaciones deben ser técnicamente correctas y moralmente válidas. O sea, ni siquiera tienen un sustento técnico, ¿no? Y lo más triste es que muchos de los colegas están atendiendo en sus consultorios, en sus clínicas privadas, ¿no? Pero no quieren atender en el Ministerio de Salud ni en el Seguro Social, ¿no? Aduciendo que no están protegidos con las 2 vacunas. Otro punto que hace que nosotros tengamos que revalorar nuestros principios, nuestros valores, es el hecho de que debemos ver al paciente de una forma integral y biopsicosocial, es decir, toda una medicina integralista, ¿no?, al fin de poder manejar correctamente este paciente. Sin embargo, cada vez nos estamos volviendo más, entre comillas, subespecialistas, y si viene solo con un poco de secreción en el ojo, examinamos el ojo y no examinamos nada más, ¿no? Y no nos interesa lo que está pasando. Muchos niños, y hablo de niños, no de adultos, niños y adolescentes con problemas de depresión, de ansiedad, problemas, ¿no?, de emocionales,
que han desfilado por múltiples especialidades, ¿no? Neurología, cardiología, gastroenterología, reumatología, por dolores, por manifestaciones orgánicas, ¿no? Que no han sido correctamente evaluados, ¿no? Y que al final solo tienen un trastorno emocional por problema de los papás, alteraciones de la dinámica familiar, etcétera, ¿no? Sin embargo, se olvidaron de esta evaluación integral, porque si les duele el pecho, al cardiólogo, ¿no? Y no me interesa más, ¿no? Entonces, nos estamos olvidando de este decálogo. La empatía entre el enfermo y el médico es sustancial, ¿no? Debemos entenderlo a nuestro paciente. Debe elaborarse la historia clínica mirando al enfermo, no al ordenador. Y hoy con el teletrabajo, realmente eso se está agravando. El teletrabajo no es pues para hacer una consulta médica rutinaria. Eso lo podemos hacer por esta situación de pandemia hasta que estemos protegidos, ¿no? Pero no podemos creer que esa es la solución a los problemas de salud, ¿no? Y curiosamente, cuando se comenzó a instalar las historias clínicas electrónicas en el Seguro Social, los primeros que se opusieron fueron los médicos, ¿no? Aduciendo de que se iba a romper este principio, ¿no? De que no iba a estar el paciente frente a nosotros, sino el computador, y cómo era posible que se violara, ¿no? Esa actitud tradicional del médico. Y hoy, estos mismos médicos que reclamaban esa situación son los que no quieren volver al trabajo, aduciendo que están expuestos, ¿no? Debe conocerse la psicología y el entorno del paciente, justamente dentro de la evaluación integral, para entender los problemas emocionales de los niños y adolescentes. Y hay otra cosa, tenemos que estar al día en los avances diagnósticos y terapéuticos. La pandemia del COVID nos ha enseñado y nos ha obligado a actualizarnos casi diariamente, ¿no? Y al respecto, pues es lamentable lo que vemos cuando vemos médicos que están recetando, pues, por ejemplo, dióxido de cloro, están recetando medicamentos en el momento que no justifica, ¿no? Acabo de ver una receta a un paciente que tiene COVID leve, ¿no? Y el médico le está indicando corticoides de inicio, y si ese paciente se complica, lo más probable es que llegue al hospital y ya no se puede hacer nada por el uso del corticoide, que lo único que va a hacer es diseminar más rápidamente el virus, bajándole sus defensas, ¿no? Entonces, y miren lo que le decía, actualizados, ¿no? A raíz de todo el problema de que muchos médicos leyendo YouTube, Facebook, ¿no? Yo hice unas declaraciones a la prensa que fueron recogidos en este seminario, ¿no? Que ustedes pueden ver ahí, que fue un seminario internacional y tomaron mi expresión. Y lo que quería dar a entender esto de que los médicos, como me dijeron un colega una vez, ¿no? Que si yo quería enterarme de lo último tenía que leer Facebook y YouTube, olvidándose de las revistas médicas, de las guías clínicas, de los textos, etcétera. La nueva fuente de información del médico resulta ser las cadenas que salen en YouTube y Facebook. Totalmente, pues, errado, ¿no? Y justo en este seminario tomaron estas declaraciones, ¿no? Mías, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que el médico haya caído ahí? ¿Por qué? Nos olvidamos de estar al tanto de los últimos avances. Y en función de eso, pues el colegio médico saca su código de ética, ¿no? ¿Con qué objeto? Opción social de moralización, eso es lo que buscamos, moralización, ¿no? Recogiendo las nobles tradiciones médicas, ¿no? Las nobles tradiciones médicas, la necesidad de priorizar a fin de que toda la actividad de los médicos cumpla con las aspiraciones sociales, ¿no? Buscando qué cosa? La dignidad, la autonomía e integridad de los pacientes, y su familia y su comunidad. Entonces, lo que le decíamos, el entorno biofísico social, no solo del paciente, sino del entorno social donde vive. ¿Ya? La ética médica nos va dando normas de comportamiento adecuado, correcto, bueno, ¿no? Cuando atendemos a nuestro paciente. ¿Qué buscamos con la ética médica? El bien, lo correcto, lo ideal, la excelencia. Por eso lo ideal sería cumplir ese decálogo. Sin embargo, como ustedes pueden ver, no lo estamos haciendo, la gran mayoría, ¿no? Ni siquiera lo conocen, que es lo más triste todavía. Y esta orientación de la conducta a hacer el bien, a buscar lo correcto, lo ideal, la excelencia, lo estamos dejando, ¿no? La otra parte de la ética es la deontología médica, que establece qué deben y qué no deben hacer los médicos. Muy bien, entonces lo que decía, ¿no?
La deontología, qué debemos y qué no debemos hacer los médicos, ¿no? El rol de la medicina, ¿qué es lo que busca? Respeto a la vida y al logro de la más alta calidad de la misma, reconociendo la dignidad. Ese es un término que ustedes lo van a escuchar mucho, trato digno. ¿Y qué es la dignidad? Es el trato que cada uno quisiera que nos den, ¿no? O el que quisiéramos que den a nuestro familiar, el mejor, ¿no? Entonces, nos olvidamos fácilmente de este trato digno. La autonomía, en el sentido de que tiene derecho el paciente, pues, a aceptar o no un tratamiento, y la integridad de las personas, ¿no? Nuestra carrera es una profesión humanista, científica, para promover y preservar la salud. Promover y preservar la salud, aliviar y reconfortar a la persona frente a la enfermedad y consolar al enfermo en caso de que se presente una agonía y la muerte. ¿Cuáles son los principios como sociedad que tenemos que aprender a manejar, ¿no? y a ejercer? Solidaridad. Ese es un punto muy importante, libertad y justicia. Pero ¿somos solidarios? Somos solidarios cuando en plena pandemia estamos viendo de no cumplir las medidas de bioseguridad, ¿no? Porque ya estoy, entre comillas, vacunado, me reúno, salgo, no uso mascarilla, etcétera. Lo que hemos llamado acá en Arequipa, ¿no? La indiferencia pandémica. A mí no me interesa nada de lo que suceda alrededor de mi casa, de mis vecinos, nada, mientras no me toque a mí. A eso se ha llegado en este momento de pandemia, ¿no? No hay solidaridad. La libertad, ¿no? Dentro de lo que es el respeto, ¿no? A los demás también, ¿no? Y la justicia, ¿no? Y la justicia, ¿no? Distributiva en cuanto a la asignación de los recursos correctos, ¿no? Se justifica que a unos se les dé más y a otros menos. En realidad, tenemos que ver que estos principios no se están ejerciendo en la gran parte por los médicos, por diversas razones, ¿no? Y el trato digno que deberíamos buscar como persona, la autonomía y integridad, van quedando relagados, ¿no? Porque predominan los antivalores, ¿no? Entonces, ¿qué es ser buena persona? ¿Qué es ser buen médico? Empatía, sincero, hacer buenas acciones, dar confianza y ser humildes. Entonces, el buen médico no saca y no debe sacar, dentro de lo que es el respeto a la dignidad, los éxitos que tiene en sus tratamientos, por ejemplo, en redes sociales, en publicaciones, etcétera, ¿no? Salvo que esto sea una cuestión muy especial, ¿no? Que tenga un fondo de salud pública. Pero si la difusión del éxito del paciente solo se hace en función de conseguir más pacientes, ¿no? Como propaganda, estamos olvidándonos de esta humildad y yendo incluso contra lo que es el código de ética, ¿no? Decíamos que el médico tiene que tener vocación, ¿no? ¿Y por qué la vocación? Porque eso va a aprovechar los talentos que tienen ustedes, en este caso ustedes, sus gustos, y también, sí, hay que decirlo, ¿no? La utilidad que podamos tener, pero no es que predomine solo la utilidad, la ganancia, ¿no? Tiene que aprovecharse de los gustos y talentos que ustedes tengan, porque al final lo que van a hacer ustedes es, ¿no? Ejercer un trabajo que los va a humanizar. Miren la serie de principios éticos, ¿no? Beneficencia, equidad, autonomía, confidencialidad. Cuando les decía que el médico no debe estar sacando propaganda del éxito que tiene con su tratamiento, ¿no? Entonces, no debería hacer eso. Y eso es una cosa que se comete fácilmente, errores, ¿no? Así sea con autorización del paciente, ¿no? No deberíamos hacer eso. Respeto, dignidad, solidaridad, honestidad, lealtad y justicia. Pero los principios éticos más conocidos por ustedes son autonomía, ¿no? En que en caso de pediatría es reemplazado por la heteronomía, es decir, que el padre, la madre o el tutor toman las decisiones en reemplazo de las decisiones del niño, ¿no? La no maleficencia, no hacer daño. Beneficencia, buscamos aliviar, disminuir, prevenir el daño. Y justicia, equidad en beneficios, riesgos y costos, ¿ya? Autonomía, miren, una cosa tan sencilla, tan simple, que no se cumple a veces. Cuando
la madre, les pongo un ejemplo tan sencillo para que se den cuenta cómo fallamos. La madre viene con su hijo y dice al médico, póngale una inyección porque cura más rápido. Y el médico, ya señora, le vamos a indicar una inyección, penicilina, clemisol, una cada 24 horas. En primer lugar, el niño está expresando, llorando que no le pongan la inyección. Él puede tomar tranquilamente una pastilla o un jarabe, ¿no? Pero prima el derecho legal de la madre de hacer que le coloquen la inyección. Pero no es solo la falta de respeto a esta autonomía que tiene el paciente pediátrico y que es reemplazada por la decisión del padre, sino de que no hay tampoco alguna evidencia de que la inyección cure más rápido que la pastilla o el jarabe. No hay ninguno. Tranquilamente podría, ¿no?, curarlo dándole un jarabe o darle una pastilla, ¿no? Pero el médico cede ante la presión del familiar. Y lo que es peor, ya no trabaja técnicamente, sino está trabajando en relación al pedido de los familiares. Es decir, sin querer, no solo respetamos la autonomía, sino que también estamos haciendo daño al niño, porque van a notar que muchos niños que llegan a la emergencia entran aterrorizados porque creen que les van a poner inyección, que les van a hacer doler, porque estamos haciendo daño, ¿no? Estamos haciendo daño, ¿ya? Y si lo extrapolamos a una población adulta, cuando recetan, por ejemplo, el dióxido de cloro y se está dando este medicamento, esta sustancia química, este detergente, sabiendo los daños que causa a nivel del esófago, del estómago, problemas renales, hepáticos, no, es que en YouTube sale que tiene buenos beneficios, como lo dijo un congresista demostrando su ignorancia total, que después de haber hecho gastar dinero, tiempo, entrevistas de médicos, personas, etcétera, saca la conclusión la comisión de que el dióxido de cloro no tiene ningún beneficio para la salud, pero justifica que se debe usar porque hay testimonios. Si ustedes leen en YouTube o en Facebook, ¿no?, van a encontrar testimonios de que, por ejemplo, comiendo ajo se cura la hipertensión, se cura el cáncer, tomando bicarbonato se curan todas las enfermedades, etcétera. Entonces, una ignorancia supina, ¿no?, de nuestros representantes legales, que incluso, pues, no, esta ignorancia se comparte con algunos colegas, ¿no? Beneficencia, que es otro punto muy importante dentro de los códigos de ética, y la justicia, cuando hablamos de equidad, ¿no?, de los beneficios, riesgos y costos, y que hoy en la pandemia se ha tenido que ver muchísimo, ¿no?, esta justicia relacionada a la equidad. Cuando teníamos los médicos que están en las áreas COVID decidir entre una persona con 80 años, con hipertensión, con diabetes, con colesterol alto, y tener un niño, perdón, una persona de 40 años que requerían cama UCI, al tener que priorizar a la persona joven, ¿no? Entonces, miren cómo todos los aspectos éticos tienen que ver con el desempeño actual, ¿no?, a raíz de esta pandemia, ¿no? Y como les decíamos, ¿no?, los principios y valores éticos se van a reflejar cómo actuamos en la sociedad y cómo actuamos como persona. ¿Qué buscamos con la medicina? Reconocimiento de la dignidad, autonomía e integridad de la persona, buscando promover y preservar la salud, consolar al enfermo. ¿Qué significa? Que el médico, es decir, nosotros y ustedes, en un futuro cercano, tienen que estar actualizados permanentemente, ¿no?, en función de nuestro paciente. Tiene que haber un trato recíproco de buen trato, ¿no? Entonces, yo respeto a mi paciente con trato digno, pero también debo ser tratado adecuadamente, ¿no? Y esto nos lleva al trato digno. Debemos comprender la situación de nuestros pacientes, ¿no? La atención debe ser individual, no debo tomar decisiones generales, ¿no? Debo evitar el paternalismo, ¿no? Entonces, que muchas veces caemos en eso, y respetar sus derechos que tiene como persona enferma, dependiente, ¿no? Entonces, el trato digno es base, ¿no? En un momento oportuno. Mucho yo discuto con algunos de mis colegas, o discutía cuando era la práctica presencial, ¿no?, cuando el médico tenía que trabajar 8 de la mañana y se presentaba a 8:15, 8:30, ¿no?, y los pacientes esperando.
el médico no puede llegar a la hora ni tarde, tiene que llegar antes. A nadie le gustaría estar con su padre o su madre o su esposa o su hijo en la puerta de emergencia, ¿no? Esperando a que el médico llegue. ¿Y por qué no llegó? Porque tuvo que ir a dejar al colegio a sus hijos, porque se durmió, porque ayer tuvo una reunión, etcétera, ¿no? Conocimientos basados en evidencias. Conocimientos basados en evidencias. Miren ustedes, no en testimonios, no en publicaciones en redes sociales, basados en evidencias médicas. Para consuelo de ustedes, ¿no? Y para lástima del gremio médico, hace poco me sentí muy decepcionado de un colega especialista que en una pequeña discusión que tuvimos me decía, ¿qué es eso de medicina basada en evidencias? Miren ustedes, un médico, ¿no? Entonces, ¿qué podemos entonces exigir al resto de la población, ¿no? Buscar satisfacer las necesidades del paciente para satisfacer sus necesidades de salud y conforme a los principios éticos vigentes, ¿no? Entonces, toda su atención que ustedes van a dar como internos, como eh, médicos serumistas y después como médicos asistenciales, respetando los principios éticos vigentes, ¿no? Y para que su toma de decisiones cuando ustedes dan un tratamiento de acuerdo a su diagnóstico sea producto de esta reflexión, ponderación y objetividad y que refleje adicionalmente la adquisición de competencias, ¿no? Que les están dando ustedes pericia, experiencia y preparación. ¿Qué desafío nos encontramos actualmente, ¿no? Desde el punto de vista ético, nuevos desarrollos científicos y terapéuticos. Hemos tenido un problema con el COVID. Acuérdense que al inicio se decía la hidroxicloroquina sirve para manejar el COVID. Después que no sirve, tuvimos que desasnarnos y volver a aprender, ¿no? Salió una época que la citromicina también ayudaba. Después se ha demostrado que no. Igualitos con algunos medicamentos antivirales, ¿no? Como el Remdesivir, ¿no? Que estaban diciendo que tenía utilidad, después dijeron que no, después volvieron a decir que tenía utilidad y hoy está saliendo una nueva literatura indicando que no tiene la utilidad que se estaba sugiriendo, ¿no? Miren ustedes cómo cambia la medicina, ¿no? Fascinación por el progreso técnico, ¿ya? Necesitamos a todo el mundo pedirle radiografías, tomografías, resonancias. El médico se está convirtiendo en el laboratorista o el imagenólogo, en el sentido que a todo le pide análisis y a todo le pide radiografías, tomografías, resonancias. ¿Y dónde está el aspecto del examen clínico de la anamnesis? Nos estamos olvidando de eso. ¿Por qué? Por esta fascinación por el progreso técnico, ¿no? Hay una tensión entre la cura y el cuidado, ¿no? Más que todo estamos buscando casi siempre la cura y nos estamos olvidando del cuidado. Las medidas de prevención y de promoción, casi a nadie le gusta hablar, ¿no? Aumento de la prematuridad y de la vida, ¿no? Es otro problema. ¿Hasta qué punto tenemos que tomar reflexiones éticas, decisiones éticas cuando tenemos un neonato de 600 gramos? ¿Qué hacemos? ¿No? ¿Hacemos algo o dejamos que la naturaleza simplemente proceda y este niñito no sea viable? ¿No? Pero no, hay que hacer lo imposible. Y después tenemos niños con retardos psicomotores severos. Claro, nos jactamos de que está vivo, pero no, nadie dice el tormento que vive la familia con un niño con una discapacidad permanente, ¿no? La demanda de salud relacionada con el mercado, las clínicas. Miren ustedes, yo a veces no entiendo, por ejemplo, sale en los periódicos, no, se quejan de que la clínica les quiere cobrar 300,000 soles por una cama, por tener a su familiar en una cama UCI, y que quieren que el gobierno les ayude a pagar y que lo lleve a un hospital del seguro del ministerio. Y la pregunta es, ¿y por qué lo llevaron? ¿No? Porque no había camas UCI, uno, o porque pensaron que en la clínica ahí iba a tener una mejor atención, ¿no? Muchos, ¿no? Han creído de que llevándolo a la clínica por una mejor atención y que el gobierno iba a hacerse cargo del pago de estas deudas, pues, ¿no? Y la realidad, pues, los ha demostrado de que no es, ¿no? Entonces, yo creo que cualquiera de nosotros tendría
temor de llevar a un paciente, a un familiar a una clínica cuando no tiene los medios económicos, ¿no? Y tendría que, ni siquiera tendría que reclamar por los precios que cobra una clínica, sino debería entender eso y pedir una ayuda más bien para que pueda ser referido a la brevedad posible a una cama UCI en un hospital del Seguro Social o del Ministerio. Pero reclamar por los costos, sabiendo de por sí que una clínica tiene unos costos altísimos, me parece insulso, ¿no? La medicalización. Estamos acostumbrándonos a todo el mundo a recetar medicamentos. Si el paciente sale sin una receta, da la impresión que el médico es malo, ¿no? Si solo indicamos ejercicio, da la impresión que el médico es malo, es que no te da ningún medicamento. Y una expresión de eso en pediatría, acuérdense las vitaminas, ¿no? No han escuchado y probablemente no han hecho con ustedes, sus papás, ¿no? En el invierno, vitamina C, hay que comprar. Voy a usar una marca comercial, Redoxon, para la vitamina C. Y no se han puesto a revisar que la vitamina C es una vitamina hidrosoluble que solo usa el organismo lo que necesita y el resto lo bota en la orina, ¿no? ¿Qué ganamos tomando 1 o 2 gramos de vitamina C si lo estamos botando, ¿no? Pero nos hemos acostumbrado, no, es que hay que recibir vitaminas. Y una de las cosas que ustedes van a ver cuando tengan una consulta, sobre todo en niños, ¿no? Tanto en su internado como en su serum, es que usted le puede decir, señores, ya está bien su hijito, doctor, deme vitaminas. ¿Cuál es la mejor vitamina? La vitamina O. ¿Qué es la vitamina O? La olla, ¿no? Entonces, deberemos nosotros promover más bien una alimentación saludable antes de estar recomendando que compren vitaminas de cualquier marca, ¿no? Eh, el perfeccionamiento de la naturaleza humana, los padres pues quieren que sus hijos sean lo mejor, ¿no? En todo sentido, ¿no? Pero tenemos que ver también los derechos de los pacientes, tenemos que aprender sobre legislación, sobre el acto médico. Hoy sobre ustedes tienen la Contraloría, tienen su salud, tienen el Ministerio de Trabajo, tienen la Fiscalía, tienen muchos actores que los presionan para que ejerzan una determinada forma de atención, ¿no? De repente les puede llegar una orden de la Fiscalía que tienen que poner, ¿no? Un medicamento, como lo que sucedió en un hospital donde la fiscalía, o en este caso no la fiscalía, sino el juez ordenó que le dieran una cama UCI sobre el resto de pacientes, ¿no? Entonces, miren ustedes cómo ya intervienen otros actores sobre lo que es un ejercicio exclusivamente del médico. Y la pandemia del COVID, pues, que nos ha hecho ver las cosas más hermosas de la profesión, ¿no? Pero también nos ha hecho ver lo peor de un médico, ¿no? Las dos cosas extremas es lo que se ha visto, ¿no? Colegas que se han sacrificado y se están sacrificando, exponiendo su vida, incluso la de sus familiares, por atender pacientes COVID en condiciones muchas veces no correctas, pero siguen ahí dando su pecho a esta enfermedad para salvar vidas. Y hemos visto cómo muchos están pues aprovechándose del momento. Ustedes son alumnos, ¿no? Pero yo les hago esta pregunta. ¿Cuántos médicos han fallecido y que trabajaban en áreas COVID? Hablo de emergencia, hablo de trauma shock, hablo de UCIs. Si ustedes sacan la relación, son pocos médicos. ¿Y cuáles son los médicos que han fallecido? Muchos médicos son médicos que deberían estar en su casa en aislamiento social debido a la pandemia, pero que sin embargo vieron la gran oportunidad de ganar en esta época, ¿no? Donde había poca oferta sanitaria privada y trabajar en las clínicas, ¿no? Para ganar, entre comillas, un exceso. ¿Y qué ha llevado a esto? A que fallezcan muchos de ellos, ¿no? Es algo que no lo decimos directamente al público, pero ustedes son alumnos, tienen que entender y aprender que el médico no debe ser, pues, una persona, como lo dijimos, de buscar simplemente su beneficio económico, sino debe ser la demostración del ejercicio de principios, valores, virtudes, ¿ya? Entonces, debemos ser equitativos en nuestro trato universal, buscando la plenitud del cuidado y sin excluir a personas. Diligentes, actualización permanente
y contar con los medios y recursos disponibles, esto sí también es importante, no porque estemos en una situación de decir, pues, hay que ser buenos semiólogos, buena anamnesis, buen examen físico, debemos caer en el ridículo y decir, pues, usted no necesita rayos X, usted no necesita tomografía. Debemos exigir trabajar con lo último también, pero no debemos caer en que la tecnología es simplemente lo último y lo demás dejarlo de lado, ¿no? Entonces, muchas veces caemos en los extremos, ¿no? Tenemos que saber sacar utilidad, ¿no?, a todos estos medios y recursos disponibles. Y dentro de esto, pues la política de humanización, que es más importante, sobre todo en el área pediátrica, nosotros tenemos que promover esta política. ¿Cuántos de ustedes saben que debería hacerse humanización en los servicios de salud? Muy pocos. Probablemente muchos recién se están enterando con esta charla, ¿no? ¿Y qué implica eso? Preparar el personal, capacitar a todo el personal, desde el técnico, la enfermera, el médico, ¿no? Los administrativos que trabajan con niños. No solo de los relacionados a los pacientes, sino también a los familiares. ¿Y qué es acá lo importante? Para hacer práctica de valores, ¿no? ¿Cuáles son los valores que ustedes tienen? ¿Cuáles son los valores que la universidad les está pidiendo? ¿No? Un valor, por ejemplo, es la honradez, ¿no? Otro valor, la veracidad. Otro valor es, ¿no?, la puntualidad. Entonces, pero como les decía anteriormente, lo que está sucediendo muchas veces es de que ejercemos una práctica de antivalores, todo lo contrario, ¿no? No somos solidarios, no somos veraces, no somos honrados, ¿no? Y eso es lo más triste, ¿no? Entonces, no respetamos la dignidad humana, cuando hemos visto por varios sitios el trato digno, y tenemos que motivar y reconocer a nuestros trabajadores también que están atendiendo niños, ¿ya? Y en el caso de pediatría, muchas veces nos olvidamos pues de lo que es un trato digno y humano a niños. Miren ustedes esta sala de espera, ¿no? Si ustedes van a los hospitales o han estado yendo en algún momento, el único hospital donde encontraban ustedes en las salas de espera ambientes adornados en el Hospital Yanaguara, ¿no? Y algo en el Hospital General, ¿no? Después no, el que está prohibido. ¿Y dónde quedó? ¿Y dónde quedó el trato humanizado? Nos olvidamos. Las áreas de hospitalización, ¿no?, tanto del Hospital Honorio Delgado como las del Seguro Social, en caso del Hospital Yanaguara, tenían sus adornos, porque se pensó siempre en el trato humanizado. Sin embargo, las políticas institucionales dicen todo lo contrario, prohibido, no debe haber. Entonces, ¿en qué estamos? Por un lado, hay que hacer un trato humanizado y por otro lado lo prohíben, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que buscar? Que el niño, sobre todo el niño grandecito, ¿no?, escolares y adolescentes, no tengan que estar pues tirados en la cama sin hacer nada con el celular. Tienen que tener algunas cosas, libros, lecturas, televisión con canales de acuerdo a la edad que tengan, pues, ¿no? Entonces, no se les puede estar poniendo telenovelas a los niños, deberían estar mirando sus tiras cómicas, etcétera. Recursos materiales y humanos para un juego creativo. No hay. Y las veces que hay, rápidamente aparecen los amigos de lo ajeno y se lo llevan. Miren, espacios físicos disponibles para que los niños ingresados puedan jugar. Hoy se está haciendo un trato humanizado, ¿no? Nada. Estamos haciendo una organización temporal de la vida cotidiana de los niños, tampoco. Hay materiales lúdicos, tampoco. Personal especializado para favorecer ese entretenimiento de los niños, tampoco. Hacemos entrevistas al personal y familiares de las necesidades de los niños como niños, tampoco, ¿no? Miren, de acá ustedes tienen la posibilidad de hacer una tesis muy bonita, ¿no?, sobre el trato humanizado. Sin duda sería una tesis, ¿no?, que nos daría una cachetada, ¿no?, a todos los responsables de las áreas administrativas, porque nos demostrarían que no hay ningún trato humanizado en la actualidad, ¿no?, en los servicios de pediatría, por más que los jefes se rasguen las vestiduras diciendo que sí, ¿no? ¿Y por qué tiene que haber un trato humanizado? Porque tenemos que ver el estado psicológico de nuestros pacientes. Es donde al final se va a reflejar, va a tener efecto todas estas manifestaciones de humanización, en que nuestro paciente, su
aspecto emocional se va a mantener, va a mejorar, o en todo caso, si no lo hacemos, va a empeorar, ¿no? Porque el niño no se va a poder adaptar adecuadamente y tampoco la familia, ¿no? Entonces, las dos cosas. La decoración mural es importante. Yo les muestro lugares de otros hospitales, estos hospitales españoles. Miren cómo se adornan, ¿no? Claro, pero uno diría, pues para nosotros los colores son chillones para el adulto, pero tenemos que pensar en niños. Deberían tener audio y televisión, ropa adecuada del niño, uniformes del personal. En el Seguro Social hay una disposición prohibida usar algún otro uniforme que no sea el que la institución ha ordenado. Turquesa las enfermeras y los médicos el blanco, ¿no? Sin embargo, por lo menos en el Hospital Yanaguara, ¿no? Las enfermeras han hecho sus vestimentas en el área de pediatría con sus adornos de niños, ¿no? Para niños, para justamente favorecer el trato humanizado. Los equipos médicos deben ser poco visibles. Más bien, ¿qué es lo que hace la autoridad? Mientras más miren equipamiento, creen que la gente va a tener mejor concepto del hospital. Las zonas de esparcimiento. Miren, no hay zonas de esparcimiento porque han sido ocupadas por áreas administrativas. A veces no hay ni siquiera para poner las camas de hospitalización de acuerdo a la normatividad, porque se pone otra cama para instalar un paciente adulto, como sucede en el Hospital Yanaguara, ¿no? Entonces son situaciones pues que no deberían estar pasando. No debería compartir camas para adultos, una cosa básica. Y por lo menos antes de la pandemia en el Hospital Yanaguara, los servicios de pediatría eran ocupados con camas de adultos porque había que operar pacientes y como no podían ser hospitalizados en las áreas de cirugía, se los mandaba a pediatría. Y se olvidaron del trato humanizado, ¿no? Bibliotecas infantiles, ¿no? Miren ustedes, un tomógrafo, el tomógrafo, miren cómo está, específico para niños, salas de espera. En el año 2017, en España estaban en la 10ª jornada de humanización. 2017. Nosotros ni siquiera estamos en la primera, ¿no? ¿Qué hacer con el COVID? El COVID nos ha presentado pues problemas, ¿no? Y ojo, acá interviene la salud pública, la ética de la salud pública para ver la asignación de recursos. El COVID se ha comido el recurso que estaba destinado para otras áreas, porque ante una emergencia tenemos que dar prioridad a la situación de emergencia. ¿Pero eso qué ha significado? La disminución de cualquier asignación de recursos para mejorar el trato humanizado en los servicios de pediatría. Hay que entenderlo. Hablamos mucho de la salud mental por el caso del COVID, pero no hablamos de la salud mental de nuestros niños enfermos, ¿no? Que están dentro de los hospitales y de los problemas emocionales que están surgiendo en los hogares donde están confinados. Entonces, retos para el futuro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nos enfrentamos frente a dos escuelas, principalismo, ¿no? Donde se reactualizan los principios de la bioética, ¿no? Y el consecuencialismo. Todo depende de los resultados que se tengan. Creo que lo que está actuando actualmente es el consecuencialismo, ¿no? Lo que interesa es disminuir los casos COVID, que no se mueran, y al resto no nos interesa. Nos estamos olvidando de la no maleficencia, del beneficio del paciente, de la autonomía y el derecho que tiene a una adecuada atención, un trato digno, ¿no? Entonces, son los retos que nos está presentando esta pandemia, ¿no? Entonces, ¿qué reflexiones podemos hacer? La organización y comunicación en las instituciones. Si no hay buenas comunicaciones con los padres de familia, ustedes han visto por el COVID, no se puede ingresar al hospital. ¿Qué hacemos con una madre que está al lado? A veces no necesita entablar comunicación con el esposo, todo eso, muy limitado. La administración de los recursos, se ha dado preferencia a todo lo que es COVID. Solidaridad del personal en compartir riesgos, y esto es algo que nos incumbe a nosotros. Muchos médicos, yo no voy al área COVID, pero tiene una interconsulta, que esperen, yo no tengo por qué ir, no somos solidarios, ¿no? Comunicación por medios tecnológicos, ¿no? Presencia de padres junto al paciente. Si usted tiene un paciente en UCI por COVID, va a encontrarse de que no puede estar a su lado y muchos pacientes fallecen solos sin ninguna presencia de un familiar. Si tiene suerte el paciente enfermo,
y tiene vara o es médico o algún personal de salud, los familiares pueden entrar a verlo y despedirse. Pero esa suerte no es para todos, no somos equitativos, ¿no? Entonces, la atención de niños no COVID, ¿qué estamos haciendo con los niños no COVID? Nos hemos olvidado del resto de enfermedades, están abandonadas, ¿no? Entonces, humanización, ¿qué significa? Poner por delante al niño o adolescente como centro de atención, para darle una atención personalizada. Ojalá con la disminución de casos, con el proceso de inmunizaciones que estamos ahora en Arequipa y en todo el Perú, podamos dentro de poco volver a este trato centrado en nuestros pacientes, ¿no? En la persona, no en la calidad, sino en la persona, a fin de mejorar su entorno psicosocial. Miren, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, esta encuesta publicada este año, 2021, ¿no? ¿Se permite en su unidad neonatal las visitas de los padres durante la infección activa? No, 71%. ¿Se imaginan el trauma emocional de los padres? Y en todos sitios se ha demostrado que el contacto materno, por lo menos con un prematuro, con un niño enfermito, hace que se recupere más fácilmente, ¿no? Pero ¿de cuántos permiten el ingreso de ambos padres? 19%. Solo de la madre, 10%. Pero la gran mayoría no se puede entrar, más del 70%, ¿no? Entonces, recursos de humanización utilizados en las unidades neonatales, ¿no? Cuando no se permite, miren ustedes, métodos utilizados cuando no se permite la visita de los padres. Cámaras de visualización directa, ¿no? Visita de familiares sin infección, información telefónica diaria, grabaciones, videollamadas. Cuando se permite la visita de los padres, se les permite administrar biberones, alimentación al pecho, cuidados del recién nacido, métodos canguro, acariciar a su hijo. Acariciar a su hijo, método canguro, contacto, piel a piel, ¿no? Miren ustedes todo lo que se puede permitir. No se está haciendo, ni en pediatría y en neonatología se está también entrando. El índice de humanización, a los que les gusta trabajar con test, se ha formado en el 2019 un índice de humanización que también podemos aplicarlo si alguien quiere hacer una tesis, ¿no? Y porque esto hay que hacerlo con tiempo, donde se evalúa la información general, urgencias, consultas, ingreso a otros servicios, la unidad donde se está haciendo esto. Es una herramienta de gestión, ¿no? De la asistencia de niños y adolescentes en los hospitales, que nos permite identificar nuestros puntos fuertes y débiles en cuanto, ¿no?, al trato humanizado. Miren ustedes, no se ve bien la imagen, pero son 428 indicadores, donde hay una serie de criterios, etcétera, etcétera. Entonces, humanización y trato digno a través de la aplicación de los principios éticos es una cosa que muchas veces hablamos en todas las especialidades, en la medicina, todo, pero ¿cuántos realmente lo están cumpliendo? ¿Cuántos realmente se están dando cuenta de la importancia de esto? Realmente son muy pocos. Ojalá que ustedes, ¿no?, podamos, dentro de lo que se piensa hacer una reforma del sistema de salud, tener una misma orientación en cuanto a valores, en cuanto a principios y en cuanto a virtudes, no solo en el aspecto de la medicina, sino en el aspecto moral como nación, a fin de que podamos hacer un cambio que la sociedad necesita. Como nación, nosotros en el Perú necesitamos eso. Somos una sociedad muy discriminadora, falta de solidaridad, racista, ¿no?, etcétera. Es decir, somos una sociedad donde priman los antivalores, pero corresponde a ustedes salir adelante. Ustedes tienen la generación, ahora que se habla del bicentenario, ¿no?, tienen la posibilidad de ser la generación que inicie el cambio y que lo aplique. Muchas gracias por su atención. Gracias, doctor. Ya, hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Ya.